Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la clase número 3. El tema es honradez e integridad en asuntos financieros. Este curso de educación financiera providente, en esta clase se enfoca en un principio fundamental: el abandonar el comportamiento reactivo, el negativismo, la inseguridad, la duda, y desarrollar lo que llamamos comportamientos providentes. El comportamiento eficaz, efectivo, eficiente, tiene que ver con mejorar nuestra capacidad para lograr las metas financieras que nos ponemos. Vivimos dentro de un conjunto de patrones de conductas que están conectados con una serie de creencias. Muchas de ellas podríamos llamar limitantes, porque de alguna manera, desde el punto de vista financiero, nos están haciendo daño, nos están afectando. De ahí entonces que la pregunta es, si voy a dejar atrás, si me voy a arrepentir de esas prácticas, esas conductas, ¿qué significa esto del comportamiento providente? En primer lugar, el comportamiento providente tiene que ver con un comportamiento inteligente. Un comportamiento caracterizado por principios como la anticipación. Porque aquellos capaces de prever su futuro tienen el poder de elegir su presente. La anticipación, el enfoque en lo importante, el actuar con el fin en mente, son conductas que posibilitan mejores decisiones. Hemos hablado en este curso que la personalidad está formada por el temperamento, el carácter, las inteligencias y competencias. Hablando del carácter, hemos aprendido que el carácter es aprendido. Un conjunto de rasgos que, a través de la influencia de aquellas figuras que participan en nuestra crianza, vamos desarrollando. Los padres, otros familiares, cuidadores, maestros, etc. Ahora entonces, si hasta este momento hemos sido personas reactivas, dominadas por los impulsos, dominadas por la propaganda, por la publicidad, por ese deseo inmediato que se llama hedonismo, que es un comportamiento infantil de querer inmediatamente ya satisfacer aquellas necesidades, entonces ese comportamiento hedonista y reactivo lo vamos a cambiar por un comportamiento proactivo, un comportamiento responsable. De ahí entonces que necesitamos cambiar nuestra visión sobre el dinero para volvernos personas prudentes. Ser obediente a principios y leyes relacionados con la frugalidad. Esto es, no gastar más de lo que recibimos, de nuestros ingresos. Leyes del bienestar, que tienen que ver con aspectos como el trabajo, con nuestras decisiones en cuanto a aspectos fundamentales como llevar un presupuesto, ahorrar para una situación de emergencia, calcular el valor neto de lo que tenemos en nuestro hogar, para así entonces
saber dónde estamos parados. Y luego, en nuestras relaciones financieras, actuar con honestidad y con integridad. Hace años conocí al autor del libro Dignos de Confianza, Robert Wells. Y en este libro, este hombre, un banquero importante, un banquero relacionado con gente importante, millonarios, presidentes de países de Latinoamérica, etc. En su libro hablaba sobre lo que son los negocios y la importancia de encontrar personas íntegras, personas cuya palabra vale tanto como un contrato. En su libro Dignos de Confianza, él ponía el caso de un hombre que tenía problemas económicos y este hombre religioso recibía de sus fieles sus donativos. Y un día entonces él se encontró en el conflicto de sus necesidades, sus presiones económicas y la posibilidad de usar el dinero que le habían entregado para resolver sus necesidades inmediatas con la esperanza de más adelante obtener recursos y devolver el dinero donde correspondía. Robert Wells en ese escenario planteaba la pregunta: ¿qué va a hacer este hombre? Al final del día, él recalca que a pesar de las necesidades, el carácter de este hombre íntegro domina la decisión y entonces hace lo correcto, regresa a casa y pregunta a Dios: ¿qué debo hacer para resolver mi preocupación familiar? Y entonces empieza a trabajar junto con su esposa en la generación de alternativas. A este punto es importante que creemos que ante un problema hay una solución que hay que encontrar, que está escondida en algún lado y debemos de buscarla y encontrarla. Y muchas veces se dificulta encontrar esta decisión a causa del miedo, a causa de la crítica, a causa de la queja. 3 estados de ánimo que bloquean la posibilidad de ver la solución. Cuando nosotros somos capaces de apartar estos bloqueos y dar oportunidad a la fe, la esperanza y el valor, entonces descubrimos lo que el coaching ontológico llama los disclosive space, que para todo problema existen espacios de descubrimiento, que para todo problema no existe una solución única, sino que existe un abanico de posibilidades. Si tan solo yo soy capaz de entrar, abrir la puerta de ese mundo de posibilidades. Piensa, por ejemplo, en personas que pierden el trabajo. Y resulta que perder el trabajo, lo que podría ser un problema, se convierte en la puerta para iniciar un emprendimiento. Y esta persona reúne sus recursos, se enfoca en una idea de negocios, va y pone en práctica su idea de negocios y progresa. De esta manera, entonces, lo que podría ser un problema se convierte en una oportunidad. Obedecer principios de efectividad trae consecuencias positivas a nuestra vida. El doctor Stephen Covey, por ejemplo, un hombre que trabajó toda su vida el enfoque centrado en principios,
Él plantea que la práctica de principios de efectividad está conectado con la mejora de resultados. Y él, en sus dos libros, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y El 8º hábito, nos muestra un camino basado en principios, en hábitos, en competencias del carácter que son capaces de mejorar nuestra respuesta y accesarnos a esos espacios de descubrimiento aplicando principios como la honradez, la integridad. Dr. Covey, por ejemplo, habla de lo que es la victoria privada y habla del principio de ser proactivo, el principio de poner primero lo primero y el principio de actuar con el fin en mente. Dice que si una persona es capaz de practicar estos 3 principios en su vida intrapersonal, va a ser capaz de pasar de la dependencia a la independencia. Del necesito que me ayudes al yo puedo. Pero la persona, al alcanzar su victoria privada, puede pasar al siguiente nivel, el nivel de la interdependencia, el nivel público en el que la persona, entonces, en su escenario público, es capaz de crear una telaraña social, es capaz de transitar a través de esa telaraña social y alcanzar sus objetivos y sus métodos. Y él entonces habla de hábitos como buscar primero entender para luego ser entendido, el hábito de la comunicación efectiva. Habla de pensar ganar, ganar. Esto es que un conflicto, buscar soluciones que sean buenas para las dos partes y de esa manera asegurarse que esas soluciones sean duraderas. Y habla de sinergizar, habla de lo que es la cooperación creativa. Otra vez, él dice que 1 más 1 no es 2. Sinérgicamente, 1 más 1 es por lo menos 5.5. Esto es que cuando dos personas, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, establecen propósitos comunes y empiezan a actuar con inteligencia, a actuar con respeto, a ser duros con los problemas, pero suaves con las personas, a poner lo mejor de sus habilidades para encontrar una solución que sea buena para ambas partes, al final quizás no encuentren la solución de A ni la B, sino que van a encontrar la D, E o Z. Pero eso es posible gracias a que cooperan en vez de compiten. Y al cooperar, las posibilidades para ese matrimonio, para esa familia, se incrementan. Hablando sobre los retos, las metas, la búsqueda de resultados en la vida, Thomas S. Monson, años antes de morir, escribió un artículo titulado Busquemos la vida abundante. En este artículo él comenta que lo más importante en la vida no es tener riqueza, sino tener una vida abundante. Cita una escritura de la Biblia en la que el Maestro Jesús hace un reto, un desafío, y dice que Él no ha venido a esta tierra para solamente que tengamos vida, sino que tengamos una vida abundante. Él entonces nos desafía a hacernos la pregunta. Tomás S. Monson nos desafía a hacernos la pregunta: ¿qué es para ti una vida abundante? Probablemente tú piensas, bueno, una vida libre de deudas, una vida en el que podamos disponer de lo que necesitamos, podamos lograr las metas importantes para nosotros como familia. Por ejemplo, tener una buena educación, tener un buen trabajo, tener
ahorros, un fondo de emergencia, tener la capacidad de vivir en una casa cómoda, poder transportarnos en un vehículo seguro que nos lleve a donde queremos ir. Y luego agregaría cosas como tener una buena condición de salud física, salud mental, relaciones sanas, un centro espiritual fuerte para poder hacerle frente a las pruebas de la vida, tener libertad financiera, tener la posibilidad de emprender una idea de negocios exitosa, encontrar un trabajo en el que mi vocación, mi llamado interior, pueda canalizarlo a través de esa actividad. Y entonces, tal como dice en el 8º hábito el doctor Covey, encontrar mi voz interior, desarrollar esa voz interior a través de una vocación, de un trabajo, de un emprendimiento, y a través de eso día a día fluir e ir mejorando progresivamente paso a paso. Thomas S. Monson, al hablar de buscar la vida abundante, establece 3 principios claves para alcanzar la vida abundante. El primero, creer en uno mismo. En mi libro Esfuérzate y sea afirmativo, a ese principio, creer en uno mismo, le he llamado autenticidad. Y la autenticidad tiene que ver con descubrir quién soy yo. La autenticidad tiene que ver con desarrollar confianza en uno mismo. Confianza, autoestima, valorarme. Y de esa manera evito compararme con los demás. Y al evitar compararme con los demás, empiezo a trazar una visión de futuro hacia la cual me voy a comprometer. Una visión que va a requerir prepararme, mejorar continuamente, descubrir o buscar las oportunidades y tomar acciones oportunas en el momento justo. Ese creer, esa autenticidad hace que a la hora de la acción, como decía el doctor Covey, yo me vuelvo una persona proactiva. Recuerda que la acción no es más que el reflejo de tu fe, el reflejo de tu sistema de creencias. Cuando tu sistema de creencias, poniendo como ejemplo los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y el 8º hábito, las enseñanzas del doctor Covey, son parte de ti, entonces al creer en ti y formarte con un conjunto de principios, de hábitos, de competencias efectivas, tu capacidad de resolver las circunstancias diarias mejora. No olvides que cada día tomamos, algunos dicen, más de 20,000 decisiones. Y esas decisiones, de alguna manera, califican los resultados o son validadas por los resultados que obtenemos en la vida. El segundo principio del que habla Thomas S. Monson es la actitud positiva. Cada día que te levantas, debes aprender a fluir, a mantener la pasión en lo que haces, el interés, el entusiasmo, la pasión. Para ello, desde que te levantas, debes tener prácticas que colaboren en este propósito. Una de las prácticas que por años ha sido parte de mi vida es la oración. Y en la oración, agradecer.
aprender a agradecer. Agradecer por estar vivo, tener el deseo de vivir, agradecer por la familia que tengo, el trabajo que tengo. Hay tantas cosas. A medida que tú aprendes a conversar con tu centro espiritual, descubres que el efecto está en tu actitud, una actitud de autoconfianza, para poder salir a la calle y enfrentar las circunstancias de ese día de manera proactiva, poniendo primero lo importante, manteniendo constancia de propósitos. Esto es perseverancia en aquellos objetivos, metas que te trazas. La actitud es tan importante que Tomás S. Monson dice que si tú cambias la actitud interna, el efecto es que tu exterior va a cambiar. Te invito a esa práctica que es parte de la psicología de la felicidad, la práctica de la gratitud. La mañana pensar en razones por las que estás agradecido y en la noche antes de irte a la cama pensar por lo menos en 3 cosas que sucedieron durante el día por las que estás agradecido. El tercer componente del que habla Tomás S. Monson es el valor. La capacidad de correr la extra mía. La capacidad de enfrentar la inseguridad, la inestabilidad, con esa confianza de la que hemos hablado. Esto tiene que ver con tu lucha diaria. Llegas al final del día y probablemente no han salido las cosas este día como tú esperabas. Sin embargo, el valor tiene que ver con esa resolución de al final del día decir, bueno, hoy no lo logré, pero mañana volveré a intentarlo. Buscar la vida abundante nos lleva a desarrollar actitudes, métodos, procedimientos, procesos y un sistema cognitivo-conductual para poder retar las obvias realidades de cada día. Hace años tuve la oportunidad de conocer a Robert Wells, un importante banquero a nivel mundial. Gracias a esa asociación tuve la oportunidad un día de participar de una reunión en la que él nos compartió su método de 5 pasos para lograr lidiar con sus circunstancias, superarlas y desarrollar resultados altamente efectivos en su vida, a pesar de circunstancias difíciles que le tocó vivir, como problemas con su columna, la pérdida de su esposa, etc. Este hombre, al igual que Tomás S. Monson lo explicaba en su artículo sobre la vida abundante, yo siempre lo veía con una autoconfianza, con una seguridad, con una actitud positiva y un valor para poder avanzar ante los retos que nos rodeaban. En esa época mi país estaba en una guerra civil y mientras todos veíamos cosas negativas, él pidió hacer un recorrido por el país. Y a medida que él llegaba a diversos lugares de nuestro pequeño país, El Salvador, él decía, ese lugar es bueno para tal tipo de negocio. En tal lugar aquí va a haber un negocio. Y todas las personas que lo acompañamos sorprendidas, porque nosotros lo que veíamos era destrucción, secuelas de la guerra civil. Pero él veía posibilidades. Me acordé entonces de aquella historia que nos comentó
de un hombre que compró un basurero, un lugar donde toda la gente iba a tirar la basura, y transformó ese basurero en un centro comercial que más adelante fue el punto de negocios de la ciudad en la que él vivía. Comentaba que cuando él compró el terreno, la gente dijo, este hombre está loco de comprar un basurero. ¿Quién va a creer que pueda sacar algo bueno de un basurero? Y lo primero que hizo fue limpiarlo. Pero la gente acostumbrada a tirar su basura siguió llevando su basura a ese lugar. La volvió a limpiar, lo cercó, puso avisos, puso un vigilante, luego inició su proyecto. Cuando ya el proyecto finalmente estuvo en marcha y fue exitoso, la gente se sorprendía de que lo que para muchos no tenía valor se había convertido en el negocio más próspero de la ciudad. El valor entonces tiene que ver con aprender a ver trasfondos, a ver futuros. Y entonces ese día Robert Wells nos entregó a cada uno de los que estábamos ahí presentes un cartoncito. Y en ese cartoncito estaban los 5 principios de la efectividad que él había practicado. Robert Wells, el autor del libro Digno de Confianza. ¿Quieres conocer esos 5 principios? ¿Crees que pueden ser parte de tu vida y cambiarla? ¿Qué me dices? Bueno, el primer principio: desarrolla metas retadoramente posibles. Las personas proactivas, a diferencia de las reactivas, trazan objetivos. Y para cada objetivo establecen metas y planes. Una meta es un resultado que esperamos alcanzar en el futuro, en un tiempo específico, con un nivel de calidad específico. Por ejemplo, si tú quieres aprender un idioma, una meta podría ser: estudiaré curso de inglés diariamente por los próximos 6 meses en la Academia Europea para alcanzar un nivel intermedio en el que pueda conversar. Esa es una meta. En primer lugar, has usado un verbo en futuro perfecto. Estudiaré, lograré, alcanzaré, mejoraré. Esos son verbos que te retan, que te energizan. Segundo componente, establece el qué. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, estudiaré un curso de inglés. Luego, el tiempo, durante los próximos 6 meses. Y finalmente, el resultado. Esos 4 componentes debe de tener una meta bien construida, bien elaborada. Pero Robert Wells dice que hay que tener una meta, que la meta tiene que retarnos, pero la meta debe ser posible. Debe ser posible que en 6 meses, asistiendo diariamente a este curso, yo pueda mejorar mi comunicación en inglés. Debe ser posible. Y esas son las 3 condiciones del paso 1. Metas retadoramente posibles. Entonces, de aquí en adelante, tú te preguntas: ¿qué quiero de la vida? ¿Qué quiero en relación con mi salud física? ¿Qué quiero en relación con mi salud mental? ¿Qué quiero en relación con mi círculo social, con mi vida espiritual, con mis finanzas, con mi trabajo y en relación con la posibilidad de iniciar un negocio? ¿Qué es lo que quiero? Y ante la pregunta de lo que quieres, establecida en cada una de las 7 áreas,
tú empiezas a establecer el propósito. En el área de salud física, quiero mantener una condición de salud de manera que pueda diariamente realizar mis actividades sin limitaciones, porque mi presión sanguínea, porque aquí, por allá, y si esto es parte de mi vida, entonces tenerlo controlado a través de un control médico, etc. Entonces, de esa manera vas saliendo de tu círculo de preocupación y vas entrando a tu círculo de las posibilidades. Ahora, el segundo principio tiene que ver con el carácter. Desarrollar un carácter fuerte. En la actualidad, a un carácter fuerte le vamos a llamar resiliente. ¿Qué significa esa elasticidad que tienen ciertos metales, de que cuando tú los sometes a presión y los sueltas, regresan a su posición inicial? El carácter fuerte o resiliente quiere decir tener esa capacidad para que, enfrentando tus preocupaciones, tú puedas retroceder, tú puedas hacer los ajustes y luego, después de esa presión, lograr recuperarte e incluso salir fortalecido. En mi canal Obvias Realidades he desarrollado un curso de resiliencia. Tú puedes buscar las lecciones de ese curso. Son 12 lecciones sobre el tema de cómo desarrollar comportamientos resilientes ante las crisis, ante las presiones que son parte de la vida de todo ser humano. Recuerda que el dolor es parte de la vida, pero sufrir es una opción. El tercer principio es ser perseverante, ser constante de propósitos, mantener el fin en mente. La constancia tiene que ver entonces con la capacidad de salir diariamente a luchar por tus ideales. Recuerdo que cuando terminé mi primaria y iba a ir a la secundaria, mis papás me dijeron que no había posibilidad de que me pagaran los estudios porque éramos muy pobres. Solo había una opción en la ciudad, el Instituto Nacional. Pero en aquellos años era la institución educativa de educación media número 1 del país. Y entrar al Instituto Nacional era misión imposible. Sin embargo, para mí, si yo quería seguir estudiando, era la única opción que tenía. Vecinos de la colonia donde yo vivía habían intentado entrar al Instituto Nacional y habían fracasado. Otros menos habían entrado y al trimestre habían sido reprobados, porque la regla era que si alguien dejaba 3 o más materias, salía para afuera. Sin embargo, no tenía otra opción. Y recuerdo que esa vacación estudié como que si de mi vida dependiera de ese examen. Cuando finalmente llegó el día del examen, mis padres, que eran conscientes de lo que había trabajado para ese examen, conscientes de que ellos tenían sus limitaciones educativas y no podían ayudarme a prepararme mejor, recuerdo que esa mañana me prepararon una sopa. No sé de qué pájaro, pero me dijeron: tomate esta sopa, porque este pajarito de esta sopa dicen que es muy bueno, esta sopa es muy buena para el cerebro. Y ya vas a ver que tomándote esta sopa te vas a sentir tranquilo, relajado y vas a salir bien en ese examen. En ese momento yo me tomé la sopa con fe, creyendo en lo que mis padres me decían. Y me fui al examen con la disposición de hacer mi mejor esfuerzo. Recuerdo que en la escuela de la que yo había salido, también fue a hacerse el examen el alumno que obtuvo el primer lugar de toda la escuela. Bueno, el día que entregaron los resultados,
cada alumno que había hecho la solicitud y había ido al examen iba con su padre o con sus padres. Y bien recuerdo en el Instituto Nacional, en ese edificio, sentado con mi papá, y empiezan a mencionar el número 1, que había sacado las mejores notas en el examen de admisión, el número 2, 12, 20, 30. Cuando llegan al número 32, para mi sorpresa, dicen mi nombre. Nunca antes en mi vida había escuchado mi nombre y me había parecido tan bonito como esa vez. Me puse de pie junto a mis padres, le estreché la mano a cada uno de los que serían mis maestros y salí por una puerta que yo le llamé la puerta del triunfo. Fui aceptado. Fui aceptado. Pasé el primer trimestre. Pasé el primer año. Me gradué del Instituto Nacional. Y otra vez mis papás, la misma canción. Hijo, ya no podemos ayudarte. Ahora a esas alturas yo tenía una enfermedad de la piel, eczema, que me hacía sufrir especialmente en las épocas más calientes. En la noche yo me rascaba la cara. Y era un sufrimiento. Y mi papá, el trabajo que tenía era de pintar carros en el exterior. Y un día me llevó a que le ayudara. Y en el mediodía yo sudando, la cara me picaba, el cuerpo me picaba. Y dije ese día, no, dije, este trabajo no es para mí. Y la única opción que tengo para progresar es ir a la Universidad Nacional. Pero el examen de la Universidad Nacional es otra cosa difícil. En la Universidad Nacional pasar el examen era terrible. Y el primer trimestre era más terrible todavía, porque de cada 100 estudiantes que entraban, al final del primer trimestre, del primer semestre, la mitad ya iba para afuera. Y recuerdo que yo quería estudiar psicología. Y si no me equivoco, 268 jóvenes hicimos el examen de admisión para estudiar psicología. Y solo alrededor de unos 30, 40 creo, fuimos aceptados. Pero el otro problema era económico, que no tenía dinero para pagar la universidad. Ya aceptado, fui y solicité una beca. Pero para que me dieran la beca, que consistía en que no iba a pagar, y la universidad me iba a pagar 100 colones mensuales para libros y transporte, yo tenía que demostrar, 1, buen rendimiento, y 2, que iba a usar el dinero para lo que me lo iban a dar. Recuerdo que desesperé a la trabajadora social hasta que finalmente llegó a mi casa a hacer la evaluación para determinar si yo calificaba. Al salir la llevé a la parada de buses, pero fui cuidadoso que en vez de llevarla a la parada de buses más cercana, la llevé caminando a la más lejana para asegurarme de que la había convencido de que yo calificaba para esa beca. Bueno, califiqué y así estudié toda mi vida en la universidad, becado. Mi vida no fue fácil. Una carrera que duraba 5 años, duró 8 años, porque estábamos en una guerra civil, cerraban la universidad, etc. Pero esa experiencia me obligó a ser perseverante, a continuar con el fin en mente hasta que finalmente me gradué de la universidad. Ser perseverante ha sido un reto, porque si yo no hubiera sido perseverante, no sé cómo estaría. No sé cómo estaría porque la vida no ha sido fácil para mí. Tengo en mi casa un libro escrito por una autora de aquí de Utah y dice que si la vida no fuera fácil, entonces no sería difícil. El dolor, el sufrimiento, la adversidad son parte natural de nuestra vida y necesitamos ser perseverantes. El cuarto principio de Robert Wells que nos enseñó ese día fue:
aprender a simplificar al máximo. Simplificar tiene que ver con optimizar, lograr los resultados que buscamos al menor costo posible. Una idea importante de simplificar es usar métodos. ¿Cómo puedo simplificar el proceso, el procedimiento, el camino para obtener este resultado? Usando un método. Un método es el camino que seguimos, el camino más corto para llegar al resultado. Una persona entonces que es cocinero profesional tiene un método para cada receta que va a hacer. Una persona empírica ensaya, se equivoca hasta que va aprendiendo. Despacio y dependiendo de sus habilidades y de los mentores que puedan aparecer para ayudarle a completar ese proceso. Simplificar al máximo, simplificar nuestra vida, nos lleva a pensar en que hay muchas cosas que la pueden complicar. Las discusiones, los conflictos, las malas relaciones, la ignorancia, la necedad, la insensatez. Y entonces simplificar nuestra vida tendría que ver con prepararnos mejor para hacer bien las cosas desde la primera vez. El principio número 5 de Robert Wells, ser digno de confianza. Obvio, su libro se llamaba Dignos de Confianza. Entonces, el quinto principio es ser digno de confianza. Para ser digno de confianza, primero tengo que aprender a confiar en mí. Y eso tiene que ver con mi carácter, con mis inteligencias, con mis aprendizajes útiles o competencias. Ser digno de confianza tiene que ver con arriesgarme en mis relaciones con los demás, al confiar en ellos. Y entonces yo voy a ser cuidadoso para elegir, por ejemplo, los amigos. Una norma en relación con el tema de los amigos es que busco amigos que me superen para aprender de ellos mejores maneras de vivir. De ahí entonces que ser digno de confianza tiene que ver con autoconfianza, confiar en otros, para entonces ellos verme a mí como una persona confiable. Ellos confían en mí. Y entonces una persona honesta e íntegra es una persona confiable. Y una persona confiable, ¿qué va a lograr con la confiabilidad? Va a lograr que sea invitada a la mesa donde se reparten las oportunidades. Aquellos trabajos más importantes, más delicados, van a requerir personas confiables. Y cuando un buen empresario encuentra a una persona que es confiable, esto es capaz e íntegra, esas dos características, capaz e íntegra, ese hombre va a cuidar regularmente a ese empleado, a esa persona. Y si no lo cuida, lástima, porque va a aparecer otro empresario más inteligente que va a reconocer esas cualidades y las va a validar al darle empleo a la persona. Como ves, esta clase es importante. Estamos hablando de educación financiera, pero en esta clase estamos poniendo una base que es clave en los negocios. La base de tu carácter. Un carácter honesto, íntegro, confiable, que es invitado a participar de la mesa de las oportunidades. Espero entonces que comiences a trabajar tu carácter, porque eso te va a diferenciar de los demás en la mesa de las oportunidades. Adelante.